Buen día, mi nombre es Mónica Hernández. Hoy estaremos exponiendo nuestro pie de responsabilidad social. Como trabajo nos piden elegir una problemática ambiental que sucede en nuestro país, el cual como equipo elegimos la contaminación ambiental que sucede en ríos, mares y costas de México. El plástico viaja a largas distancias y es transportado por el viento, las aguas fluviales, los ríos, el drenaje y la acción humana directa desde las ciudades, donde se genera la mayor parte de los desechos hasta el océano. Independientemente de donde se produzca o consuma, el plástico representa una gran amenaza para los ecosistemas y todas las especies del planeta. México, por tanto, no es ajeno a esta realidad. La contaminación altera los hábitats y los procesos naturales, reducir la capacidad de los ecosistemas para adaptarse al cambio climático y afectar directamente los medios de vida, la capacidad de producción de alimentos y el bienestar social de millones de personas. Los desechos plásticos obstruyen las vías fluviales, contaminan los océanos y matan la vida silvestre y entran en la cadena alimentaria. Se estima que unas aproximadamente 100 toneladas de plástico se vierten en el mar frente a las costas de México cada año, lo que representa entre el 60 y el 80% de los desechos plásticos generados, por encima del promedio mundial del 3%. Hola, yo soy Jessica Guevara Martínez. Este, ya a mí me tocó hablar acerca de los antecedentes, que pues vendrían siendo unas citas textuales de algunas investigaciones de diferentes autores. Estas serían que la contaminación de los cuerpos de agua, y lo que los cuerpos son ríos, lagos, océanos, ocurre cuando los contaminantes son descargados directamente o indirectamente en los cuerpos de agua. Esta contaminación del agua afecta a plantas y organismos que viven en los cuerpos de agua. El agua de dichos cuerpos se ha llegado a contaminar con plásticos, microplásticos, entre otras sustancias tóxicas, y pues esta ya no es apta para el consumo humano. La descarga de contaminantes específicos no es la única causa de contaminación, también pues existen otros tipos de contaminaciones que no tienen nada que ver con plástico, también pueden ver con petróleo o desechos de construcciones, etcétera, etcétera. Se estima que en México la producción global por año de plásticos es de 300 millones de toneladas, de la cual menos del 70% será reciclado. La mayoría de esos residuos, al ser desechados, ya utilizados, como por ejemplo podrían ser botellas de plástico, envolturas de galletas, de cositas así, este, la mayoría de plásticos, sino es que, pues sí, el menos del 70% termina en los mares, en los ríos, en vez de estar en una planta de reciclaje. Eh, de acuerdo con la ONU, 13 millones de toneladas de plástico llegan a las mares de todo el mundo, lo que equivale a arrojar cada minuto un camión lleno de plásticos. Es lo que mencionábamos anteriormente. De la basura marina, 80% están conformadas por plásticos y se calcula que en el 2050 habrá más plástico que peces. Mucha de esta basura está asociada al turismo masivo cada minuto. Cada minuto se compran más botellas de agua o refrescos con envases plásticos, que representa el 25% de la basura de los océanos. Por lo que mencionamos que pues todos estos envases de solo un uso, que no son reciclables, bueno, no reciclables, sino reutilizables, pues terminan desechados en un lugar en donde el que no deberían. Esto es alarmante y pues es muy alarmante porque este tipo de prácticas de no cultura de reciclaje nos pueden traer este, diversas perjudicaciones a nuestra vida, porque los peces, al presentarse plásticos en el mar, pues se van biodegradando, bueno, no biodegradando, sino se van haciendo un poco más pequeños los plásticos, y llegan a crearse microplásticos en el agua, y esto pues los peces lo ingieren, ya sea respirando o bueno, pasando el agua por sus branquias,
estos microplásticos se quedan dentro del organismo del pez y también por las comidas que consumen dentro del agua que contienen microplásticos. Y pues se hizo un estudio de Greenpeace en México en el 2018 y analizaron muchos, alrededor de 755 peces y el 20% presentó microplásticos en su contenido estomacal. Esto quiere decir que muchos de los pescados o los peces que consumimos nosotros también contienen microplásticos y probablemente, es muy probable que nosotros también tengamos microplásticos en nuestro organismo en este momento. El que tiene México en el estado de Nayarit, igual que en sus costas, se salieron entre 3.275 toneladas de plásticos y igual como nuestros compatriotas en el estado internacional, lo que es Colombia y Argentina, de 78 a 199.000 millones de toneladas de plástico han llegado a los ríos. Esto señalando de que nos podrían llegar a causar problemas en la salud por la contaminación del agua, además que nosotros estamos afectando los ecosistemas en la cadena alimenticia, que viene siendo que primero el pescado llega y consume ese plástico contaminándose y eso llega a un depredador y afectando toda nuestra cadena. En el área de marco legal, tenemos la Ley de Aguas Nacionales. En el título séptimo, artículo 85, se establece que es fundamental que se preserven las condiciones ecológicas del régimen hidrológico, a través de la promoción de las medidas necesarias para proteger la calidad del agua. Tenemos también la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En su capítulo 3, en el artículo 119, se establece que la Secretaría expedirá las normas oficiales que se requieran para prevenir la contaminación de las aguas nacionales conforme a lo dispuesto en esta ley. Tenemos también la Ley Federal del Mar. En su capítulo 4, artículo 21, se establece que se aplicará la Ley Federal de Aguas y su reglamento y las normas pertinentes del derecho internacional para prevenir la contaminación del medio marino. Estas tres leyes se aplican en un nivel federal. En un nivel estatal, tenemos la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. En su título 4, artículo 155, para la prevención de la contaminación del agua se deberán aplicar las disposiciones de esta ley y se considerarán los siguientes criterios. 1. La prevención de la contaminación del agua es fundamental. 2. El aprovechamiento del agua en actividades conlleva la responsabilidad del usuario para reintegrarla. Ok, para empezar, ¿cuál es el objetivo general? Pues es reducir la contaminación ambiental causada por plásticos en los ríos, mares y costas de México mediante medidas efectivas de prevención, recolección y concientización. ¿Cuáles son las acciones propuestas? Pues como número 1 tenemos educación y concientización. ¿De qué tratan estas? Pues podríamos implementar programas educativos y en escuelas, comunidades y medios de comunicación para crear conciencia sobre los efectos negativos de la contaminación plástica en los ecosistemas acuáticos. También podríamos organizar campañas de sensibilización pública para promover prácticas sostenibles de manejo de residuos y reducción del uso de plásticos de un solo uso. Otra acción podría ser el fortalecimiento de la infraestructura de gestión de residuos. Podríamos mejorar la recolección y disposición adecuada de residuos sólidos en las áreas costeras y rurales, asegurando la existencia de contenedores apropiados y la implementación de programas de reciclaje. También podríamos establecer sistemas de recogida selectiva de residuos plásticos en los ríos y costas, como énfasis en los puntos de mayor acumulación en áreas de alta actividad turística. También podríamos fomentar la responsabilidad compartida. ¿De qué trata esto? Pues podríamos establecer acuerdos y colaboraciones con la industria de plástico y empresas de productos de consumo para promover prácticas de producción más sostenibles y reducir el uso de plásticos de un solo uso. Podríamos implementar incentivos y regularizaciones para fomentar la adopción de envases y embalajes biodegradables y compostables. También podríamos implementar el fortalecimiento de la cooperación internacional. Podríamos participar en acuerdos internacionales y regionales para combatir la contaminación plástica en los océanos, promoviendo la colaboración en la investigación, intercambio de mejores prácticas y apoyo técnico y financiero. Un camión lleno de desechos plásticos se vierten en nuestro océano cada minuto. La contaminación plástica es un problema global. Alrededor de 7.000 millones de los 9.2 mil millones de toneladas de plástico producido entre 1950 y 2017
se convirtieron en desechos tóxicos que terminaron en vertederos o se desecharon. No se tiene una buena cultura para proteger el planeta. Hay muchas formas de reciclar, pero la sociedad necesita un empujón para ponerse en marcha antes de que no tenga sentido retroceder. Las sugerencias anteriores son formas en las que podemos enseñar a las personas una cultura de reciclaje y reducir la cantidad de contaminación. Reduzcamos el consumo innecesario de producción de plásticos, asumamos la responsabilidad por el bajo contenido de plástico en lo que consumimos. Utilicemos lo que podamos y eliminemos adecuadamente lo que no podamos reutilizar.